Amén. Celebramos que Cristo ha resucitado. Y si ha resucitado, yo resucitaré y resucito cada día a una nueva vida y a una esperanza. Gloria a Dios. Amén. Oramos al Señor. Señor, agradecidos a ti porque tu amor y tu misericordia cada día se refleja en cada hecho, Señor. Y en tu presencia en nuestras vidas. En esta mañana, Señor, mirándote a ti, que eres nuestra roca eterna, te decimos, Señor, que tú puedas hacer una realidad en nosotros. Amén. Señor, queremos al contemplar tu palabra, que tú nos sigas ministrando. Tú ya lo has hecho, Señor, pero aún hay más, Señor, y estamos dispuestos como tierra, esperando el agua para ser empapada, Señor. Bendice realmente nuestras vidas, nuestros oídos, para poder entender con sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Queridos, la palabra del Señor dice que lo que sucedió en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ha sido puesto para ejemplo nuestro, para que andemos en ello. Cuando nosotros decimos esto, mire, lo que fue puesto en el Antiguo Testamento fue a manera de ejemplo, a manera de instrucción, y de pronto nosotros los creyentes en Cristo hoy podemos aprenderlo y podemos entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Cuando nosotros vemos que dice que en 1 Corintios, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10, no es esto lo que vamos a estar leyendo, simplemente se lo leo yo, dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En el Antiguo Testamento trata sobre asuntos naturales. Y hoy esos asuntos naturales podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros podemos pensar que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está oculto, pero en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está reflejado. No sé si lo entreveré mucho. Pero queridos, nosotros podemos entender, hay gente que dice, no, el Antiguo Testamento era para antes. Miren, no podríamos entender el Nuevo Testamento si no conociéramos el Viejo Testamento. Entonces, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento tienen su relación. En el Nuevo Testamento está cumplido lo que en el Viejo fue dejado, fue puesto. ¿Sabe que cuando nosotros pensamos, y quiero que me acompañe a leer en el libro de Éxodo, en el 22, 1 al 3, dice, cuando alguno hurtare buey, tu oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Y en la nueva versión internacional dice, en el verso 3, dice, el ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Fíjense ustedes que en este pasaje, la palabra del Señor está haciendo mención de lo que es la ley de la restitución. Está hablando, inclusive en algunas Biblias está como título, leyes de la restitución. Pero sabe que está diciendo, y esto que está diciendo no es algo ajeno a nosotros en este tiempo. En aquel entonces esto era ley para el pueblo del Señor. Y en el tiempo de hoy, esto es ley, pero promesa de Dios para nosotros. Y tú vas a decir de qué forma, ya vamos a llegar en eso. Pero fíjate tú que en este momento la palabra del Señor trataba de enseñar cómo manejar situaciones que había en medio de un caos, en medio de una situación difícil como era un robo y todo lo demás. Y de pronto hablaba de las pérdidas injustas y cómo podían restituirse. Cuando nosotros entendemos que la ley de la restitución no es una excepción para aquel entonces, hoy día la ley de la restitución sigue siendo una realidad para el creyente. Es más, antes era vista como en sombras, pero hoy día es algo que tú y yo podemos gozar
está plenamente en la ley de la restitución. Cuando nosotros pensamos que en esta parte aquí habla de lo natural, pero hay algo en el plano de la restitución que es lo espiritual, y es a lo que en esta mañana yo quiero entrar. Para entender el principio natural, tenemos que llegar, espiritual, tenemos que llegar a entender el principio natural. Queridos, la ley de la restitución decía que todo lo robado o perdido debía ser vuelto. La ley de la restitución decía que el ladrón estaba obligado a devolverlo. La ley de la restitución decía que se devolvería aún multiplicado. Un ejemplo claro tenemos, ¿se acuerda cuando hubo un hombre en la Biblia que de pronto cuando se convirtió dijo: todo lo que tengo y que lo devolveré? ¿A quién me estoy refiriendo? A Zaqueo. Si tú no sabes esto, puedes ir a la escuela dominical porque ahí te lo van a enseñar perfectamente. Ahí cantamos, Zaqueo pequeñito era, entonces, pero él restituyó lo que él entendió que había robado. ¿Qué significa restitución? Significa la acción de devolver una cosa a quien antes la tenía o a quien es su verdadero dueño. Si vamos a la palabra del Señor, no es lo mismo el valor que tenía antes, sino que aún, no de acuerdo al valor que tenía antes, sino aún con un incremento, como hizo Zaqueo, aún más añadido. Queridos, quiero que me acompañe a leer sin perder ese pasaje que hemos puesto ahí, que hemos estado mirando. Quiero que me acompañe a leer en el libro de Joel, en el capítulo 1. Aquí la palabra del Señor está hablando de un hecho verídico, algo que pasó en el pasado y algo que había sucedido en el pueblo. ¿Lo tenéis? Sigo oyendo Biblias que se mueven, pero ahí en Joel. Amén. Dice capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a vuestros hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. La palabra del Señor está diciendo y está hablando sobre un hecho que pasó en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había caído en una situación tremenda, por causa de su dureza y de tantas cosas de corazón, había sido sometido a una situación tremenda. Las langostas habían devastado la población, habían devastado el lugar. Después sigue leyendo, ahora míreme a mí, total tienen todo en su casa para seguir leyendo. Pero las langostas habían devastado lo que era la población. Queridos, y buscando un poquito más, para conocer un poquito más acerca de la palabra del Señor, yo pregunto: ¿cuántos de ustedes han visto una langosta? Amén. Ajá. Usted sabe que la langosta es un insecto invertebrado. Entonces posiblemente usted cuando la ve dice: oh, un insecto invertebrado. No, posiblemente no, pero ve una langosta y conoce lo que es la langosta. La langosta es similar a los grillos, así de aspecto, pero verde grandote. ¿Y sabe qué? Eran comunes en el oriente, en el pueblo del cercano oriente. Y se caracterizaba por la inmigración y por los ataques que la langosta hacía a los pueblos, a la ciudad, a los campos. Y sabe que más o menos en el mes de febrero y marzo venían las langostas acompañadas con el viento. Y cuando venían las langostas eran capaces de devastar toda producción que había en el campo. Inclusive hay varios ejemplos en la palabra del Señor. Y sabe que si la langosta ponía los huevos antes que viniesen los vientos, era tremendo cómo aceleraba la producción y el nacimiento de los bichos, entonces arrasaban de una forma impresionante. Y sabe que estamos buscando algo más acerca de la langosta, y fíjese usted y escuche esto: una langosta hembra da 18 millones de crías en un lapso de 4 meses. Hay langostita para rato, para hacer frita, para hacer barbacoa, para hacer de todo.
Y yo dijo, no, este libro debe estar equivocado. Busqué y la cifra es esa. Querido, cuando nosotros de pronto, aquí la palabra de Dios nos habla, fíjense que nos habla de 4 estados. Nos habla de la oruga, nos habla del saltón, el revoltón y la langosta. No son 4 bichos distintos, es el mismo bicho en sus distintos estados. Fíjese usted que la oruga come los bordes de la hoja, y él come la parte más blanda, porque es el bichito cuando está, como quien dice ahí, recién nacidito, ahí. De pronto el saltón es propiamente lo que le llamamos ya la ninfa ahí, como si fuese en el capullo, pero fíjese como la mariposa de capullo ahí, le quiero decir, en ese trance así. Pero fíjese que con ya va el saltón va de pronto desarrollando las alas y él come las hojas más blandas. Recuerde que la oruga comía la parte de la hoja más blanda, pues el saltón va comiendo las hojas más blandas. De pronto menciona el otro estadio que es el revoltón. El revoltón ya tiene las alas crecidas y se come la hoja completa. Y de pronto tenemos la langosta, que ya está en su desarrollo pleno, y la langosta no solo come las hojitas, sino ya se come la planta. Ya se come todo. Entonces por eso, cuando de pronto soplaba en el mes de marzo así, y si estaban los huevos puestos, aceleraban el nacimiento, no podían decir que solamente las langostas comiesen. Aún las orugas que estaban en pleno nacimiento, o estaban ahí queriendo salir, o de pronto el revoltón, o de pronto en los distintos estadios, se espabilaban y empezaban a comer lo que encontraban. Y comían, y comían, y comían. El resultado de eso, mire cómo había quedado en Joel 1:7, dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron como blancas. Blancas. Esta era la situación. Mire el 10. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Claro, y más abajo dice: confundidos, labradores, porque de eso dependía el alimento, de eso dependía el sustento, de eso les dependía la vida. Y si no tenían campo, no tenían producción, ¿de qué iban a vivir? El pueblo moría de hambre. Y cuando venía la langosta, el pueblo quedaba así. No tenía producción, venían tiempos y tiempos de amargura, de secadez, de decir no tenemos ni qué darle de comer a nuestros hijos. Yo quiero que tú te pongas en el lugar de esa gente que vivía del campo. Qué fuerte. Lo que tú has sembrado, lo que tú has preparado, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, tremendo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, hace no muchos años, pero era pequeña. ¿Sabe que estaba en la ciudad? Todavía no había tanto lo que era fumigación y todo ese tipo de cosas. Y entonces, no es que yo haya inventado la fumigación, pero todavía no estaba tan desarrollado. Y sabe que el hecho es de que de pronto cuando venían las langostas a la ciudad, hermanos, era que tú veías que se ponía negro, negro como día. Como noche, perdón. Negro, negro como noche. Me estaba acordando que era de día que se ponía de noche. Se ponía negro. Y todo, y de pronto lo que había sembrado mi padre en la finca se perdía. Porque hacían así, venían así, se iban. En un segundo, y no valía el humo, no valía nada lo que le hicieran. Se devastaba todo ahí. Y sabe usted una cosa, que cuando de pronto nosotros encontramos esto, el pueblo por su dureza, el pueblo había sido devastado por su necedad y había quedado en una etapa difícil de sus vidas. Ante esta situación, Joel da un grito de advertencia. Y Joel dice: es necesario que el pueblo se humille. Es necesario que aún los sacerdotes del Señor se humillen. Es necesario que aún desde los críos, aún la
porque la necesidad es imperiosa. La necesidad es imperiosa. Y usted dirá, pero ¿cómo va a dejar que la novia y el novio dejen de celebrar el casamiento? Pero claro, era de pensar. Si por demás que celebrasen el casamiento, si después no tenían con qué papá, ¿qué iba a hacer de sus vidas? Lo más imperioso ahí, ¿qué era? Arreglar la situación que estaba desarreglada. Por eso dice, salga del tálamo la novia. Queridos, cuando la palabra de Dios y Joel llama a un arrepentimiento genuino, Dios en su misericordia escucha el clamor del pueblo, se vuelve al pueblo, se apiada y Dios torna eso en otra cosa. Y quiero que me acompañe, porque Dios, a raíz de esa situación, Dios le da una promesa. Y fíjese, promesas, no una promesa, promesas. Y fíjese en Joel, versículo 2:5 podemos leer. Dice, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Eso sería la amenaza. Pero fíjese usted, perdón que se me fue la olla con esto. Fíjese en el 24, perdón, 2:24 era. Téngame paciencia. Miren, dice, las ceras, esa es la promesa que Dios le dio. Pese a las circunstancias, después de la humillación, después del estar como estaban, dice, las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y miren, o sea, de gozo. Y le dice en el 25, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¡Wow! Mi gran ejército que envié contra vosotros. Guarde eso en su mente. Comeréis hasta saciaros, dice el 26, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y el 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel, o sea, en medio mío, estoy yo, en medio de un pueblo, estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Este es el Dios de la restitución. Fíjense ustedes que dice que Él había enviado las langostas. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle al pueblo algo. Dios permitió eso para que el pueblo aprendiese que el único camino para estar delante de la presencia de Dios como tiene que estar es el corazón contrito y humillado. Es el corazón doblado ante la presencia del Señor. Mientras la persona permanece orgulloso y en todos sus... ahí sabe que Dios no puede orar. Pero al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio, que sea la palabra del Señor. Cuando el pueblo se volvió al Señor, vino promesa de parte de Dios de lo que Dios haría. Queridos, hay trato de Dios, hay proceso de Dios, hay situaciones que vienen a nuestras vidas que son para que tu carne sea cambiada, para que tu espíritu sea moldeado, para que de pronto aquello que tu corazón, como está, sea transformado y sea cambiado. El asunto es que seamos sabios para entender esto es lo que Dios quiere de mí y que podamos volvernos al Señor. Porque muchos en esa situación se reniegan de Dios, dicen, ve Dios me manda esto, ve Dios aquello, y se enfadan con Dios. ¿Cómo Dios permitió esto? ¿Cómo Dios permitió lo otro? Estaba leyendo anoche no sé por qué el Señor me tuvo ahí toda la noche, solamente dormí 1 hora y 25 más o menos habré dormido anoche, y sabe que toda la noche el Señor me tuvo con una cosa y con otra, con una cosa y con otra, y el Señor me llevó a orar por un padre que había perdido a su hija, y sabe que yo pensando, ¿qué puede pensar un padre que pierde a su hija siendo tan pequeña? ¿Qué puede pensar? Pero ¿qué podemos pensar nosotros cuando hay situaciones en nuestras vidas que son tan fuertes y que sentimos que la oruga y el revoltón y el saltón y la langosta han minado nuestras vidas? Porque para ese padre esa situación es tremenda, pero puede ser que para ti la situación que estás pasando también es tremenda. Porque no podemos minimizar las situaciones de los demás.
Cada uno tenemos que entender que cada uno tiene sus propias luchas y sus propios conflictos. Los jóvenes tienen conflictos de jóvenes, los niños de niños, los adultos de adultos, los ancianos de ancianos. Cada uno tiene sus propios conflictos. Y a más de edades tenemos el conflicto de nuestro propio temperamento, que cuando a veces nos endurecemos y tenemos que recibir un trato mayor todavía de Dios, para que nosotros nos derramemos en el altar. Queridos, fíjense ustedes que de pronto nosotros podemos pensar, qué tremendo y qué fuerte esto. Había un hombre, un tal Ezequías, que era rey. Este hombre Ezequías tuvo su corazón que se fue endureciendo y se fue desviando del propósito de Dios. Y viene el profeta y le trae una palabra y le dice, he aquí, Ezequías, que morirás. He aquí que tus días se terminarán. He aquí, Ezequías, que morirás. Y cuando le dice, he aquí, Ezequías, que morirás, él, en lugar de decir, a ver si se va a cumplir, si no se va a cumplir, él lo que hizo, se volvió a Dios, pidió restauración, pidió perdón, y Dios le restauró y le añadió 15 años más, pese a lo que él había hecho antes. ¿Por qué? Porque Dios es Dios misericordioso y Dios es Dios de restitución. Queridos, cuando nosotros pensamos en, no escucho muchos amén, pero Dios es Dios de restitución. Puede ser que tú no lo necesites, pero puede ser que podamos entender que Dios es Dios de restitución. Queridos, cuando en Éxodo, en el capítulo 22, nos hablaba de que en aquella época podían recibir el beneficio de la restitución. Ese beneficio de la restitución puede ser recibido por nosotros hoy día también. Y fíjense que en el versículo 2, en el 4 y en el 7 dice, si el ladrón fuese hallado. O sea, claro, si no había ladrón, si no se encontraba ladrón, ¿quién iba a restituir? Pero si el ladrón era hallado, había que reclamarle que devolviese lo que había quitado. Queridos, hay un ladrón que es por encima de todos los ladrones. Y ese ladrón es el mismo Satanás. Dice la palabra que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Dice, pero el Señor Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. El proyecto y el plan de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos adoradores del Señor. Hemos sido creados para ser adoradores del Señor. Hemos sido creados para ser moldeados a la imagen del Señor. Cuando tú y yo nos apartamos del proyecto de Dios, nos apartamos de los planes de Dios, ese proyecto y ese plan de Dios es roto, es truncado y queda ahí. Si en su misericordia tenemos tiempo de volvernos a Dios, digo en su misericordia porque hoy justo hablamos antes de Liz y decíamos que a veces la gente juega y dice, bueno, tal tengo tiempo de arrepentirme. ¿Qué sabemos si tenemos tiempo de arrepentirnos? ¿Qué sabemos? Pero en su misericordia, si tenemos tiempo de arrepentirnos y de volvernos al Señor, el plan de Dios es restituido a nuestras vidas. Pero ¿sabes una cosa? De eso quedarán cicatrices, de eso quedarán, se me va la palabra, de eso quedarán circunstancias, consecuencias, gracias, de eso quedarán consecuencias en nuestras vidas que posiblemente acarrearemos toda la vida. Y algunos vuelven al plan perfecto de Dios, pero no plenamente, a medias, porque son tantas las heridas que tienen atrás, tanto las cosas que acarrean, que el plan de Dios nunca termina de cumplirse por completo en sus vidas. Es triste. Pero querido, yo te animo que tú puedas pensar, hoy es tiempo de entender que Dios es Dios de restitución. Amén. Hoy es tiempo de entender que Dios restituye. Mire, para unos las pérdidas pueden ser una cosa, para otros las pérdidas pueden ser otra. Posiblemente para algunos, queridos, puedan pensar que las pérdidas son las cosas materiales. Algunos posiblemente dicen, yo me acuerdo cuando yo tenía mi casa, cuando yo tenía esto, tenía aquello, y de pronto las circunstancias, los hechos lo borraron todo.
Para algunos puede ser esto. Para otros puede ser la parte espiritual, posiblemente ministerios perdidos, posiblemente servicio perdido, tiempo perdido en Dios. Para otros la búsqueda de Dios perdida. Para otros posiblemente las victorias ganadas, perdidas en el camino. Talentos que Dios te ha dado y ahí perdidos en el camino. Para otros será la familia. ¿Cuántos pierden la familia? En estos tiempos es tremendo lo que estoy escuchando. Me llaman de distintos lugares, diciéndome de hombres y mujeres que con 30, 40 años de matrimonio terminan separándose. Queridos, es tremendo. Pero el enemigo ha venido a buscar y destruir. Y a minar los hogares, minar las familias. Puede ser que de pronto eso es lo que el enemigo ha querido comer en este tiempo. Pero también posiblemente ha querido comer los hijos. El que tú disfrutes de ellos, el que tú estés con ellos, el que tú les formes, el que tú te levantes como un padre, como una madre en el hogar, que tú tengas un altar formado para ellos en el hogar. Puede ser que de pronto, aún las amistades verdaderas, por tonterías que a veces hay, y digo amistades verdaderas porque no estoy hablando de amistades almáticas, como ya le expliqué la otra vez. Esas amistades que hoy están para salir, para venir, para ir y listo, y después desaparecen. Estoy hablando de las amistades verdaderas, que no hay que perderlas. ¿Sabes qué? Y el verdadero amigo va por encima de las diferencias. ¿Sabes una cosa? Que de pronto puede ser que el enemigo ha querido comer el gozo de la salvación. Ese gozo que te hacía estar en la presencia de Dios y donde anduvieses era como algo que estaba en tu interior saltando. Como un cuenco ahí, como una cascada de agua. El otro día, yendo por ahí en una montaña, venía cayendo el agua de una forma impresionante. Y en un momento, por hacer simplemente una broma con quien estaba, quise poner la mano y voy a ver, vas a ver cómo la detengo. ¿Qué la voy a detener? Tuve que sacar el agua. La mano. Tuve que sacar la mano. No dormir. Sí, dormía. Tengo que sacar, ¿para qué le había dicho que dormí poco? Ahora Rebequecita dice que por culpa de la falta de dormida. Tuve que sacar la mano. Porque es imposible, es más fuerte. Y ese es el gozo, lo que va más allá de una experiencia, de una experiencia momentánea. Es el gozo que pese a la circunstancia. Me levanto ahí y está ahí dentro mío. ¿Cuántos han perdido el tiempo? Cuando ya teniendo que estar, quién sabe cómo, despegando del Señor y aún están ahí. ¿Cuántos han perdido también el tiempo, queridos, en tantas cosas, en los estudios, en tantas cosas? Jóvenes que de pronto pierden el tiempo también y siguen perdiéndolo el tiempo. Queridos, ¿cuántas veces el enemigo ha querido comer los trabajos buenos, y por necedad y por tantas cosas los perdemos? Y de pronto Dios ha sido el que nos ha dado esa bendición y nosotros por nuestra propia mente lo perdemos. Queridos, en algunos la salud misma, el enemigo ha querido venir y robar a través de la salud, el gozo, la fortaleza, el ánimo. Queridos, a través, el enemigo ha querido venir y robar la paz por distintas circunstancias. El enemigo ha querido venir a robar el amor. Ya ahora cuando veo a los hermanos, pero ¿sabe que el problema no está en el hermano? El problema está en nosotros, la falta de amor. Tal vez en la familia, tal vez en los esposos, tal vez en los hijos, tal vez en donde sea. Queridos, dice la palabra de Dios que el amor va mucho por allá, más encima que todas las cosas. Amén. No estoy hablando del emocionalismo, estoy hablando del amor genuino, del amor realmente real, de ese amor que está ahí. Queridos, el enemigo busca destruir lo que el Señor te ha dado. El enemigo viene en forma de oruga, de revoltón, en todo, de saltón y de langosta, en todos sus estadios, para destruir lo que Dios te ha dado. Posiblemente tú vives solamente de recuerdos del pasado. Yo en un tiempo, si me viera bien un tiempo como yo ministraba a Dios, si me viera bien un tiempo como yo buscaba a Dios, si me viera bien un tiempo como yo hablaba de Dios. Pero eso, ¿y qué ha pasado? Es que la oruga, el revoltón,
ratón, el saltón y la langosta han comido lo que una vez tuviste. Han comido lo que una vez tuviste. Aunque busques excusa, aunque digas sí, pero las circunstancias, la palabra de Dios dice que la paz de Dios sobrepuja todo entendimiento. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra de Dios dice que todo lo demás va por encima, va por debajo de lo que el Señor mismo es. La palabra de Dios nos anima que Él es lo primero. Querido, cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos entender que todas estas pérdidas y mucho más que tú te puedes hoy poner a pensar, causan en la persona que la ha perdido sentimiento de frustración, sentimiento de amargura, de negativismo, porque se siente mal, ¿sí o no? Sí. Se siente mal. Pero ¿sabes una cosa? Dios es Dios que quita la vergüenza y que restituye el honor a la persona. Dios lo hace. Dios quita la vergüenza, lo que el enemigo ha querido destruir, y restituye el honor que tú tienes que tener como hijo de Dios. Pero eso es cuando sucede, cuando reconocemos y nos volvemos al Señor. Queridos, Dios ha prometido restitución a nuestras vidas. Dios ha prometido restituir. Dios ha dado promesas tremendas. Dice, comeréis hasta saciados. Dice que aún las ceras se llenarán de trigo. Y nosotros podemos pensar, pero de pronto, ¿qué si la situación económica está así, está asado? Pero mi Dios, no sé tu Dios, pero mi Dios no se limita a la situación económica. Porque mi Dios ha sido mi Dios antes, ahora y lo seguirá siendo. Que me tendré que adaptar, tendré que aprender a vivir con menos, claro que sí, posiblemente. Pero eso, ¿sabe qué? Eso es enseñanza. Eso es enseñanza. Anoche, en medio de los relámpagos, salgo al balcón y digo yo, ay Señor, y mañana los hermanos, cuánto seguramente más de uno va a decir, está lloviendo, no voy a ir. Y me puse a pensar. Y conociendo, la pastora conoce a las ovejas. Y yo digo, más de uno estará diciendo, ay qué lindo cómo me estoy tapando para seguir un tranco largo porque ya está lloviendo tanto que no voy. Y otros estarán pensando, uy Señor, para ir mañana con esta lluvia, pero voy a ir igual. Porque uno conoce. Pero ¿sabe que en ese momento yo dije, pero ¿por qué voy a pensar en lo negativo? Voy a pensar en lo positivo. ¿Qué beneficio me trae esta lluvia? Más fresquito, los hermanos, se va a ver quién tiene ganas y quién tiene realmente amor por buscar al Señor. Y de paso, miro para abajo y veo mi coche. Y digo, Señor, gracias porque me lo lavaste. Porque como cuando vengo a la iglesia, vengo andando o vengo en bus, entonces solamente que tenga que salir a visitar las obras por la zona, esta semana no había salido y tenía que ir a lavarlo. O hoy, o anoche, o hoy, antes de venir a la iglesia, porque claro, que vean ustedes a la pastora con el coche guarro. Y sabe una cosa, cuando vi caer tanta lluvia dije, Señor, tú te pasaste, me ahorraste los 2 euros, 2 euros, me ahorraste el trabajo, me ahorraste todo, Señor. Mira lo positivo. Querido, cuando el enemigo viene a nuestras vidas, hasta lo más hermoso que hay alrededor nuestro lo vemos como negativo. Así es sí y así es no. De pronto nosotros decimos, ay, cómo me gustaría que me preparase la comida de vez en cuando. Y cuando viene alguien y se ofrece para preparar la comida, decimos, no la prepare porque yo la hago sola y te la hago rápido. ¿Y no eres tú la que le ha dicho, por qué no me preparará la comida alguna vez alguien? Cuando de pronto nosotros decimos, ay, cómo me gustaría que, sigo con el ejemplo de la comida, pues seguro que a usted le pasó, cómo me gustaría que me preparasen un sándwich para comer ahora que, ay, que me lo trajesen aquí al sofá, cómo me gustaría. Y por esas cosas así mágicas, aparece alguien, te prepara el bocata y cuando te lo trae dice, ay, pero le falta mantequilla a esto. Pero mira, le hubiese sacado la corteza. Ay. O sea que no te va bien nada. Todo lo que veas te va mal, pero no es el sándwich, no es la persona que lo está preparando. ¿Quién es? Adivina quién es. La corteza. No, alguno dirá,
¡Qué fino! Y saca el jamón y dice, ¡buah, transparente! Pero no estamos agradecidos por nada, no valoramos lo que tenemos. Somos pan para que venga la oruga y el revoltón y pueda comer lo que nosotros tenemos. Y cuando viene la oruga y el revoltón, nosotros decimos, Dios, me has abandonado, te has alejado. No. No es Dios que te ha abandonado y se ha alejado. ¿Tú acaso valoraste cuando lo tenías? ¿Lo has valorado? ¿Has cuidado eso tan precioso que el Señor te ha dado? ¿Sabe que la palabra de Dios nos anima a pelear por lo que el enemigo ha tomado? Y en esta hora no le vamos a echar toda la culpa al enemigo, queridos, porque ustedes siempre escuchan que yo digo que a veces el diablo está llorando en la puerta porque aquí todos le echamos la culpa. No es eso. El asunto está en que tú tienes tu parte y de culpa, y yo tengo mi parte de culpa por haber cedido terreno al enemigo. Entonces lo que corresponde es asumir la responsabilidad. Cuando de pronto nosotros podemos pensar que la ley de la restitución hoy día sigue siendo efectiva. Y tú dirás, pero yo ¿cómo procedo en esto? ¿Cómo hago que la ley de la restitución sea una realidad en mi vida? Primero tienes que creerla. Tienes que creer en la ley de restitución. Tienes que creer que Dios te restituye lo que el enemigo te ha sacado. Tienes que creer en las promesas de Dios. Tienes que creer que la victoria del Señor es mayor sobre el enemigo que lo que tú estás viendo. A veces le damos más poder al enemigo que el poder del Señor. Pero no, el Señor es el poder inconmensurable. Él sí que tiene poder. Amén. Queridos, de pronto tienes que creer que las palabras del Señor que dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, es una realidad en nuestras vidas. Amén. Y Él restaura vida, Él restituye. Y cuando de acuerdo a Dios va dando de acuerdo a la apertura del corazón, aún pueden venir tiempos de restitución mejor que los anteriores. Porque a mí me consta en este lugar que inclusive hay vidas que han sido restauradas, restituidos, mejor que al primer tiempo. Pero también me consta que no siempre es así, tristemente. Pero la palabra de Dios nos enseña que aún debemos demandar y pensar que el enemigo tiene aquello que nos corresponde a nosotros. Mira, hoy al final de la reunión te van a estar, para el que quiera llevar, te van a estar dando un papelito, lo sugieres. En este papelito dice restauración divina. Podría llamarlo restitución divina. Y ahí tiene para que tú pongas tu nombre. Y dice mi nombre, esto te lo vas a guardar tú, esto no es para que lo escribas, para que lo des, esto es para ti. Dice mi nombre, y he puesto, en este día, en el nombre de Jesús, voy a detallar las cosas que el enemigo me ha robado por años y voy a actuar espiritualmente en fe, creyendo lo que la Biblia dice acerca de la ley de la restitución. Y tiene espacio debajo para que tú puedas completarlo. Tú te lo llevas a tu casa, escribes ahí y en base a eso tú oras al Señor y comienzas a declarar lo que el enemigo me ha robado, yo en esta hora lo tomo. Amén. Lo que el enemigo me ha robado, yo en esta hora lo tomo. No permitiré que avance, no permitiré que camine más allá de lo que tiene que caminar. Y puedes ahí tú tener un encuentro con el Señor, diciendo, Señor, yo creo que tú estás conmigo y que tú me ayudas y me enseñas a restituir. Querido, cuando y restituyes tú, Señor. Cuando de pronto nosotros podemos entender que tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado y decir, diablo, hasta aquí ha llegado. De aquí en más no te permito que avances con esto. Hasta aquí ha llegado. Has jugado con estas cosas, has manipulado esto, has hecho lo que has querido, pero hasta aquí yo te pongo coto. Hasta aquí y no avanzas. Y hasta aquí llegas. Cuando de pronto podemos pensar que el enemigo está ahí, agazapado, pero tú te puedes levantar y poseer las promesas que Dios te ha dado. Y tú puedes poseer. Cuando de pronto nosotros podemos entender que la ley de la restitución es realidad en tu vida. Y que tú no eres cualquiera, es alguien al que Dios le ha dado promesas para que tú alcances lo que Dios tiene para ti. Queridos, no somos cualquiera, somos pueblo de Dios. Amén. Y el que es pueblo de Dios puede entender que el Señor está contigo. Querido, la palabra de Dios nos enseña a estar alertas cada día de nuestra vida,
porque siempre estamos a expensas que la oruga y el revoltón venga a comer nuestras vidas. Siempre estamos a expensas. Pero queridos, qué importante, no se distraiga hermano, por favor, pero mira, qué importante que tú y yo podamos entender que podemos ponerle límite a eso y que el Señor nos da la restitución, que el Señor dice hasta aquí y el Señor marca y hasta aquí. Queridos, tú y yo no somos cualquiera para andar siendo unos monigotes en las manos del enemigo, ni en nuestros propios pensamientos. Tú y yo somos especial tesoro, comprados por la sangre de Cristo, para obtener victoria en aquellas áreas que necesitamos. Querido, Dios es Dios de restitución. Dios es Dios que quita la vergüenza y restituye el honor. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Es promesa de Dios. No importa cómo ha sido tu vida en el pasado, lo que importa es qué estás haciendo hoy. No importa lo que de pronto tú has hecho posiblemente hasta hace un tiempo. ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás permitiendo que el enemigo te quite del altar de Dios? ¿Estás permitiendo que el enemigo se coma lo que Dios una vez sembró en ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Será que tienen que venir las langostas, la oruga y el revoltón y dejarnos devastados para que nos volvamos a Dios? ¿Qué será? ¿Qué será? Cierra tus ojos. Por favor. Señor, en esta mañana Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia. Señor, cada uno de nosotros somos individuales y personales. Señor, y cada uno sabe sus propias luchas y sabe lo que el enemigo ha querido comer o lo que ha comido la oruga y el revoltón, y de pronto han minado nuestras vidas, y nuestras vidas ya no son lo que eran, y nuestras vidas ya no fluye la presencia de Dios. En nuestras vidas hay tantas cosas que han ganado lugar. Tal vez veo mi familia siendo un monigote en las manos del enemigo. Tal vez mis sueños han quedado frustrados. Tal vez alguna vez dije yo quiero servir al Señor y no he hecho nada, y he quedado ahí, o he hecho y después me he vuelto atrás. Tal vez de pronto la parte económica, tal vez tantas cosas. Cada uno sabe cuál es el área en donde necesita que en esta hora el Dios de restitución ponga su mano. Pero recuerda que la promesa en el libro de Joel vino después que el pueblo se humilló, se quebró, y después que el pueblo se volvió al Señor. Ahí vino la promesa de restitución. Ahí vino y dijo: yo restituiré lo que ha comido la oruga y el revoltón. Lo que el ladrón, como decía en el libro de Éxodo, te ha quitado. El ladrón de los ladrones, que es el mismo diablo, te ha quitado. Hoy puede ser restituido y vuelto para que tú te levantes como lo que Dios quiere, un hombre y una mujer de Dios. ¿Qué estás esperando? Como le pasó a Balaam, que venga una burra y le hable, y la burra habló en el camino. ¿Qué estamos esperando? Cuando Dios desea que tú y yo estemos ahí, en la brecha, parados en la roca más que nunca. En esta mañana, queridos, cada uno sabe a lo que se enfrenta. A veces tienen que venir circunstancias diversas y complicadas para que nos demos cuenta que necesitamos volvernos al Señor. Pero que no tenga que venir eso, esas circunstancias, esos llantos, eso tan fuerte, sino que podamos ser oídos sabios y oír y poder entender: Señor, este es tu tiempo. Este es el tiempo que Dios tiene para mí. Algo grande viene. Y yo quiero ser parte de lo que Dios tiene. Algo grande Dios tiene para mí, para su iglesia, para este tiempo. Porque como una nube vemos el mover de Dios. Y yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte. Y sobre todas las cosas quiero ser parte del propósito de Dios. Ya no
espectaculares, hablo del propósito de Dios, de estar ahí en medio del propósito de Dios, porque lo que comió la oruga y el revoltón y el saltón y la langosta, Dios te lo puede restituir. Aleluya. Señor, en esta hora, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Tú conoces el entrar y salir de cada uno. Señor, yo puedo engañar a mis hermanos me pueden engañar a mí, pero a ti no te podemos engañar. Cada uno es consciente o sabe cómo está su campo. Se ha permitido que la oruga, tal vez tan pequeñito, pero ha estado comiendo las primeras hojas. Tal vez el revoltón, tal vez el saltón, tal vez la langosta, pero tristemente el campo está minado y desierto. En esta hora Dios quiere restituir aquello que ha comido la oruga y el revoltón y el saltón y la langosta. Y los brazos del Señor siguen estando abiertos para que tú puedas correr y aferrarte al Señor. No esperes que algo fuerte pase en tu vida para volverte al Señor. No esperemos, porque entonces seríamos tan necios, hermanos. Pero que podamos volvernos en esta hora y abrazarnos al Señor y decirle: Señor, aleluya, yo declaro que hasta aquí el enemigo me ha robado, pero de aquí en más yo me planto en fe. Yo me planto en fe, y no hoy por hoy nada más, ni por mañana, algo duradero, Señor, porque también estamos cansados de altibajos. Señor, algo duradero en tu presencia, algo duradero, Señor, que mi vida pueda ser hallado fiel delante de ti, Señor, fluyendo con tu presencia, con tu espíritu en mi vida. Señor, cada uno podemos decir: esta es la área, Señor, el área donde yo entiendo que el enemigo ha robado, que el enemigo ha metido mano, y primero te pido perdón, Señor, por dejarle meter mano. Te pido perdón por dejar que metiese su mano sucia ahí, cuando realmente yo tendría que estar gozándome en la presencia tuya y siendo una fiesta, y he permitido que otras cosas estén ahí. Querido, creo que nadie de esta mañana podemos decir: esto es para fulano ni mengano. Podemos decir: esto es para mí. Si tú lo quieres recibir, recíbelo de esta mañana. Recíbelo. Esto es para nosotros. Esto es para nosotros.